Vamos a hablar sobre la técnica del bloqueo caudal en pediatría. El bloqueo caudal en pediatría es la técnica más frecuentemente usada. Más frecuentemente usada y bueno, nos va a causar una adecuada analgesia trasoperatoria y posoperatoria. Otra de las ventajas del bloqueo caudal es que nos va a dar una relajación muscular para una buena cirugía. Otra cosa es que nos va a disminuir la respuesta al estrés, nos va a disminuir la respuesta también autónoma. Y bueno, las indicaciones para este tipo de procedimiento es una cirugía por abajo del diafragma en pacientes que sean ASA 1, ASA 2, y bueno, el manejo del dolor agudo y posoperatorio. Es importante tomar en cuenta siempre la evaluación del paciente, la edad y bueno, la patología a la que está expuesto. Las indicaciones, bueno, van a ser en cirugía menor, en cirugía mayor. ¿No regresa? Bueno, y en pacientes menores que pesen menos de 20 kilos y puede ser también en pacientes de edad entre 7 y 8 años. Y también hay contraindicaciones absolutas que se van a presentar cuando hay una infección local, cuando hay estados sépticos, cuando hay trastornos de la coagulación, cuando hay malformaciones del hiato sacro. Bueno, y también dentro de las contraindicaciones absolutas es la negación del paciente o del familiar, hipertensión intracraniana, malformaciones de columna, y las contraindicaciones relativas, bueno, va a ser en trastornos de tipo psiquiátrico, en pacientes con padecimientos medulares y en crisis convulsivas. Bueno, el material que vamos a utilizar siempre hay que revisar la máquina de anestesia, que contemos con el equipo general completo, que ya sea desde revisar los circuitos, contar con laringoscopio, con tubos y con medicamentos inotrópicos sin abrirlos. Bueno, el material para un bloqueo peridural, bueno, es un catéter radiopaco, que sea flexible, hipoalergénico, que esté permeable y que no se angule. Parte del material, bueno, tenemos que tener jeringas de vacío, filtro bacteriano, material de curación estéril y solución antiséptica. En neonatos hasta 6 años vamos a utilizar mariposa número 25, en escolares de 6 a 10 años, aguja 23. Y bueno, los fármacos utilizados son bupivacaína, lidocaína, sin epinefrina o con epinefrina, mepivacaína, ropivacaína y solución fisiológica. La bupivacaína la vamos a utilizar entre 7 a 7 años, de 2 miligramos a 3.7 miligramos por kilogramo, de 5 años a 10 años hasta 2.5 miligramos por kilogramo, con un tope de 4 miligramos por kilogramo. La lidocaína podemos utilizarla a la edad de 7 meses a 7 años, 7 miligramos por kilogramo. Y bueno, las dosis aquí aumentan por los cambios fisiológicos que ya nos explicaron. Y de 3 años y medio a 9 años podemos utilizar 5 miligramos por kilogramo. La ropivacaína la podemos utilizar de 2 a 3 miligramos por kilogramo
y algo importante que hay que utilizarla en niños mayores de 10 años por los cambios hemodinámicos importantes que se presentan, como hipotensión y bradicardia. Y bueno, el volumen se calcula de 1.2 mililitros por kilogramo. Si queremos alcanzar un nivel sacrolumbar, 1.4 mililitros por kilogramo si queremos alcanzar un nivel de T10 y 1.6 mililitros por kilogramo si queremos alcanzar un nivel de T4. La velocidad de administración es 1 mililitro en 33 segundos, fue un error de dedo, y siempre vigilando la frecuencia cardíaca, la presión arterial y bueno, la mecánica ventilatoria. Bueno, la posición, tenemos dos posiciones que se utilizan en pediatría, el decúbito lateral, el decúbito ventral, y bueno, siempre que esté protegida la vía aérea. Que esté protegida la vía aérea, y bueno, la posición, aquí aparece una posición de sentado, que se utiliza, bueno, ya en niños grandes, o en pacientes obesos, y los que más utilizamos, bueno, es decúbito lateral y decúbito prono, siempre poniendo una almohada a nivel de las crestas ilíacas para que se exponga más el hiato sacro. Bueno, las complicaciones que vamos a encontrar va a ser inoculación de células dérmicas en el espacio caudal, inoculación de bacterias, puede llegar a presentarse meningitis y bueno, un absceso en el sitio de la punción. Y bueno, dentro de las complicaciones, la administración de anestésico en un vaso sanguíneo que nos puede llevar a una absorción sistémica y cambios hemodinámicos importantes, administración del anestésico en el espacio subdural, una mala colocación del anestésico fuera del espacio, y bueno, las diferencias anatómicas y recordar que siempre tenemos que tener una sedación o una anestesia general con una vigilancia estrecha, y de preferencia, bueno, siempre que alguien nos cuide la vía aérea. Y bueno, para la técnica, vamos a trazar un triángulo para localizar el hiato sacro. En este está muy claro el hiato, y esta es una diapositiva en el que vemos el hiato sacro por varias vías. Esta es la posición en decúbito lateral y cómo se nos expone el hiato sacro. Este es un paciente que pareciera como si tuviera una cirugía, pero realmente es un hiato sacro muy difícil, que tuvo que utilizarse ultrasonido para poder entrar al hiato sacro. Bueno, iniciamos con la técnica. Hay dos técnicas. Una es el entrar a 90 grados, tocar la parte posterior y posteriormente bajar a 45 grados. Y entonces entramos directamente al hiato sacro. Otra técnica, bueno, esta técnica de 90 grados es sobre todo para gente que empieza a experimentar con el bloqueo caudal, que es un poco más práctico. La otra técnica es entrar a 45 grados, y posteriormente bajar a 30, e igual se entra directamente. Y bueno, eso se adquiere con la experiencia. Se puede, por lo regular, para promover el bloqueo caudal en más pequeñitos, se usa directamente la aguja, entra y posteriormente ya se administra la dosis. Sin embargo, si vamos a dejar una analgesia continua, bueno, pues se puede hacer con la pérdida de la resistencia. Esta es una diapositiva en la que vamos a ver las fallas para el bloqueo caudal. La primera es
que entramos directamente a la médula sacra. El punto B es que entramos al ligamento sacro. Y la tercera es que entramos al ligamento, entramos al periósteo y esto nos va a causar una falla. También podemos entrar hacia un lado del cuerno sacro o a las astas posteriores de lo que es del coxis o igual al cuarto agujero del sacro, que estas son lo que nos va a causar fallas en el bloqueo caudal. Bueno, aquí también nos muestra cómo entramos al espacio subcutáneo y bueno, siempre tenemos que estar viendo cuando administramos el anestésico. En este caso, bueno, se puede hacer una protuberancia por estar administrando la solución. Estos son los diferentes medicamentos que podemos utilizar. Podemos utilizar lidocaína. Aquí nos menciona hasta 11 miligramos por kilogramo, nosotros la utilizamos hasta 7 miligramos por kilogramo. La mepivacaína, yo en particular no tengo experiencia con la mepivacaína. Con la bupivacaína la podemos utilizar entre, como ya lo había mencionado, de 2.5 hasta 3.7 y bueno, la bupivacaína también la podemos utilizar a 3 miligramos por kilo. Aquí no está todavía documentada la ROPI, pero igual la podemos utilizar. Bueno, las indicaciones, esta es la técnica para anestesia peridural continua. Las indicaciones es para el manejo del dolor posoperatorio en cirugía abdominal, en cirugía urológica, en cirugía de ortopedia y en cirugía perianal. También podemos utilizarlas como vasodilatador, en púrpura fulminante con insuficiencia vascular, en anemia con células falciformes, con crisis vasoclusivas y también en pacientes con pancreatitis. Bueno, el material son agujas de TUI, en recién nacidos y lactantes vamos a utilizar una aguja calibre 20, en niños mayores calibre 19 con catéter 23 y 24 respectivamente. El abordaje se puede hacer de tipo caudal o de tipo lumbar, dependiendo de la edad. Y bueno, aquí vemos cómo se marca el hiato sacro. El hiato sacro que se ve perfectamente. Y bueno, la permanencia de la analgesia peridural continua puede ser en posoperatorio 72 horas, en dolor crónico lo podemos utilizar hasta 15 días siempre y cuando tunelicemos el catéter. Y las concentraciones que vamos a utilizar es bupivacaína, 2 miligramos por mililitro, a una concentración de 0.2%, y podemos utilizar conjuntamente fentanil a 1 microgramo por mililitro. También podemos utilizar bupivacaína al 0.5 miligramos por kilo por hora en dolor intenso. Las 24 horas. Posteriormente, bueno, podemos disminuir y utilizar 0.3 a 0.2 miligramos por kilogramo por hora y ir disminuyendo la dosis hasta llegar a 0.2 miligramos por kilogramo por hora. Vamos a ver a continuación la técnica para tunelización del catéter. Localizamos el espacio, como ya habíamos mencionado, podemos entrar por vía lumbar o por vía caudal. Utilizamos la pérdida de la resistencia, vemos que estamos en el espacio, pasamos el catéter, posteriormente lo retiramos y vamos a tunelizar utilizando la aguja de TUI en forma contraria para poder pasar el catéter. Se pasa el catéter, se jala con mucho cuidado para no desplazarlo y posteriormente se prueba que esté permeable y entonces se fija. Ahora sí ya podemos utilizar el catéter para analgesia posoperatoria
y como ya habíamos dicho, podemos utilizarlo por 15 días, siempre y cuando tengamos todos los cuidados de limpieza y de asepsia al utilizar este catéter. Bueno, las fallas ya le habíamos dicho: perforación subaracnoidea, inserción en pleso venoso o raíz nerviosa, colocación en el espacio subaracnoideo o migración del catéter. Esas podrían ser fallas para que nuestra analgesia no sea adecuada. Las complicaciones, bueno, una infección local, una celulitis, una infección sistémica, absceso o hematoma peridural. Y bueno, estas son las fallas y puede pasar que se fracture el catéter. Las dosis de anestésico locales, esto es en la técnica de bloqueo subaracnoideo, en mayores y en neonatos, la dosis es mayor en neonatos y en lactantes que en el adulto. Vamos a tener una concentración al 0.5% y en lactantes de 0 a 1 año vamos a utilizar dosis de 0.3 a 0.4 miligramos por kilogramo y en mayores de 1 año a 0.3 miligramos por kilogramo. La ropivacaína la vamos a usar en niños mayores de 10 años, de 0.3 a 0.5 miligramos por kilogramo. Y bueno, estas son las agujas que utilizamos para el bloqueo subaracnoideo, que tienen que ser número 27 cortas. Esta es la técnica, localizamos el espacio, de preferencia que sea a nivel del L3, L4, entramos al espacio y bueno, administramos la dosis. Bueno, esto es todo con respecto a las diferentes técnicas de bloqueo caudal, analgesia posoperatoria y bueno, el bloqueo subaracnoideo.